Un proyecto de megaminería implica tocar lo más valioso que tienen estos ecosistemas, que son los recursos hídricos. Por empezar, Agua Rica o Filo Colorado, cualquier emprendimiento, están asentados en zonas de cuencas hídricas. Y esas cuencas hídricas, en lugares de altísima altitud, más de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, son zonas de una fragilidad ambiental muy grande, que la mínima intervención del hombre provoca grandes disturbios, como ha ocurrido con inundaciones, aluviones. Acá hemos tenido una famosa desgracia en el año 1915, en la cual hubo pérdidas, más de 70 pérdidas humanas, que fue una gran creciente del río Andalgalá, producto de la quema de pastizales de altura. En esa época no existía la minería como conocemos aquí, pero ese disturbio provocado por el hombre, por efectos antrópicos, junto con una gran sequía y la ocurrencia de lluvias que son, o de precipitaciones que a medida que se ascienden a altura son de mayor violencia, por así decirlo. Sí. Las empresas mineras minimizan este tema porque no le es fiel a su causa. La causa de ellos es explotar esto a cualquier precio. Sí, existen algunos cuestionamientos en torno a lo que sucederá con el río Minas, que es este río sí, o este arroyo que pasa justamente... Es un río, eso también es otra mentira. Ellos dicen arroyo Minas para minimizar lo que es el río Minas. El río Minas para Andalgalá y para toda la cuenca tiene un efecto fundamental, que es el neutralizante de las aguas alcalinas de los otros dos ríos, el Blanco y el Candado. Sí. Y si bien no es el principal aportante de agua, ese efecto de agua ácida, de agua de pH entre 3 a 4, actúa sobre un pH superior a 8, 8,5, que son los otros dos ríos, y en esa mezcla maravillosa que lo ha dado la naturaleza, porque esto está de época muy antigua, el agua llega con un pH prácticamente neutro a la toma, y eso permite que el agua sea de muy buena calidad. Desde que comenzó la producción de oro y cobre en el yacimiento Bajo la Lumbrera en 1997, la minería fue blanco de numerosas acusaciones por contaminación, algunas de las cuales se plasmaron en causas judiciales. Una de las preocupaciones centrales de las organizaciones relacionadas con la defensa del medio ambiente en las zonas mineras pasa por las consecuencias que podría aparejar la actividad en el agua. El agotamiento definitivo de las fuentes de agua es uno de los principales fundamentos de quienes se oponen a la actividad, además del temor a la malversación del elemento vital en beneficio de los grandes emprendimientos mineros y en desmedro de otras actividades productivas. En definitiva, le temen a la contaminación del agua y sus efectos sobre la salud. Y empezaron a hacer análisis del aire, del agua. Y
y ya nos acercaron del, ¿cómo se llama? También un informe de un ingeniero Nieva, me parece, Sí. que hacía que se estaba filtrando el dique y que aparecía parte de esas filtraciones en el campo de Pipanaco acá. Sí. Lejísimo de ese lugar. Y entonces empezamos a desconfiar y empezamos a decir que no era viable la minería en la zona nuestra. El dique de Cola cada vez le pusieron más bombas retrobombeadoras. Sí. Y yo lo conozco, no porque lo tengo tan, yo fui un montón de veces y cada vez lo alejaron mucho más al cerco perimetral, que llegaba muy cerca del dique de Cola de la pared, ahora como a 2-3 kilómetros, lo van alejando más y van poniendo más bombas para ver de retrobombear el agua que se filtra, todos los desechos que se filtran ahí para volverlo al dique de Cola. Sí. Y tiene una falla geológica eso, y eso no puede durar mucho tiempo. En cualquier momento ese colapsa y se viene abajo el dique ese. Y los caños que tenían una vida útil de 5 años, cada 5 años tenía que cambiar la cañería de, ¿cómo se llama? El mineral ducto, ese 240 que Sí. va ahí, se rompe y le cambian el pedacito lo van parchando. Y tenemos fotos como lo parchan, hasta con plástico, con lona y todas las cuestiones. La mina donde está ubicada, hay actividad, como se llama, de los glaciares. Hay Sí. periglaciares, hay glaciares de escombro, hay un montón de glaciares, que donde nace el agua que viene para nuestros pueblos. Es eso. Vos decís que de pronto que no van a utilizar el agua. En el mismo momento que empiecen a cavar el pozo ese que va a seguir más, que es mucho más grande que el de Alumbrer, según lo que dicen, Sí. toda el agua esa que viene para nuestros pueblos se filtra y va a parar ahí, baja ahí, a ese lugar. Y no hay y nos quitan un agua, eso no sé si te lo puede explicar otro, porque hay un agua alcalina y la otra no sé cuánto, y una la que viene de ese río Mina y que se junta con la otra. Que forman el río Andalgalá luego. El río Andalgalá. Y esas dos se equilibran en ¿cómo se llama? En el pH, no sé cómo Sí, sí, y sí. entonces, eso, si nos quitan el agua al otro, no tenemos agua, la otra no sirve más. La otra no la podríamos tomar. Entonces, eso de decir, no, alguien habló que no va a ser explotación, va a ser implosión. Implosionar, un ingeniero decía que iba a ser implosión. Los sectores que postulan la minería como factor indispensable para el desarrollo argumentan en contrapartida que la actividad puede desplegarse sin riesgos ecológicos, bajo estrictos controles ambientales. La inquietud por el agua se afianzó como eje de debate desde el inicio mismo de los grandes emprendimientos mineros. Fue el móvil principal de la conformación del movimiento antiminero. El proyecto Agua Rica reactivó los temores. Los movimientos ambientalistas y antimineros lograron paralizar las actividades allí durante años a través de planteos judiciales. Desde la empresa desmienten cualquier posibilidad de que Andalgalá pueda ser afectada por los trabajos. Aseguran que tienen perfectamente estudiada la cuenca del río Andalgalá, conformada por los afluentes Candado, Potrero, Minas y Blanco. El pH es un indicador de la acidez o la alcalinidad del agua. Lo ideal es que el agua tenga pH cercano a 7. Eso es lo ideal. Un poco más arriba de 7, un poco más abajo de 7, no hay problema. Porque depende de la naturaleza de cada río. Todos los ríos de montaña tienen pH distinto de 7. ¿Por qué? Porque pasan zonas de roca. Qué sé yo, el pH del río de la Plata debe ser de 7. Pero el pH de, no sé, Catamarca, en Andalgalá, en San Juan, en La Rioja, son pH diferentes a 7 porque son ríos de montaña. Ahora estamos ahí, ¿verdad? Este es el Minas. Vamos a la cuenca general. Ahora estamos ahí, en ese puntito. El río Minas sigue hacia el sureste para allá. Y más o menos de acá unos 3 kilómetros, 5, más o menos, se une con el río Candado. Ahí viene el Minas y el Candado viene del otro lado. Viene el Candado y se une con el Minas. Sigue más abajo y después en la junta se une con el Blanco.
El río Candado tiene un pH cercano a 8. Se llama alcalino, es alcalinidad. Lo que no es ácido es alcalino. Entonces este tiene un pH de 8. Y tiene un caudal de 280 más o menos litros segundo. Esto que están viendo acá son 40. Pongámosle 60, que es el promedio. El otro tiene 280. 4 o 5 veces más. 4 o 5 veces más caudal que esto. Con un pH alto, 8. Y este tiene un pH de 3, con un caudal mucho menor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el arroyo Minas se une con el Candado, la acidez de este se diluye en el otro. Primero porque el otro es alcalino y segundo porque es 4 o 5 veces más caudal que este. Luego sigue el Candado y en la junta, que todos conocen la junta, se une con el blanco. El blanco tiene más de 300 litros segundo, o sea, es más grande que el Candado todavía. Ya se pierde todo, ya digo. Y también es alcalino. También tiene un pH alcalino, también tiene un pH cercano a 8. Y este tiene más de 300 litros. Y nace y forma en el río Andalgalá en la junta. El río Andalgalá en la toma tiene un pH también Cercano a 8. cercano a 8. ¿Entendés? ¿Y por qué? Porque el principal río que forma y da origen al río Andalgalá es el río Blanco. ¿Por qué? Mira, todo esto es la cuenca del río Blanco. Esta es la del Candado y esta es la del Minas. La cuenca más chica es la del río Minas. La más grande es la del Blanco y le sigue el Candado. Entonces, ¿quién le da la característica y el caudal al río Andalgalá? El río Blanco, no el Minas. ¿Por qué? Porque por naturaleza es el más chico de todos. Entonces, este es uno de los puntos que siempre hacemos mucho hincapié en la visita para poder entender bien cuál es el caudal, cómo está formado, por qué es ácido. Ahí me preguntaba recién él que por qué se veía así naranja, mira. Esto es óxido de hierro. Este tipo de yacimiento, donde hay cobre, hay minerales de sulfuro, sulfuros de cobre y sulfuros de hierro. Entonces el agua, cuando se reacciona, se junta con el hierro, se forma lo que se llama ácido sulfúrico. Por eso es ácido del río. Y el otro que queda compuesto es el óxido, el hierro. Es lo mismo que si pongo un hierro en mi casa en un vaso de agua y lo dejo varios días, se va a oxidar igual que esto. El mismo proceso, exactamente lo mismo. Donde nace el río, ahí no es ácido. ¿Por qué? Porque el yacimiento agua rica está en la parte media baja del Minas. Entonces donde nace no es ácido, pasa por la zona mineralizada, se hace ácido. Y eso se junta con el otro río, con el Candado, y ahí se diluye. ¿Por qué? Porque el caudal es menor y el otro es mucho más grande. Es el menor caudal, es el 5%. Mira, el río Andalgalá en la toma nos da un promedio casi de 1000 litros segundo, y estos son 50, 60. Este primero se junta con el Candado, y ahí se diluye a los 100 metros. El Candado sigue manteniendo un pH cercano a 8. Suponete que vos decís, bueno, este va a tener menos acidez. En el caso que tenga menos acidez, va a tener un pH cercano a 7 u 8, que es el que hoy tiene el Candado. Que es el ideal. Entonces vas a estar mezclando dos caudales, dos ríos con el mismo pH. Y el tema, la clave si querés, es la cantidad de agua, el caudal. Y el blanco es el que es alcalino por naturaleza y es el que te marca la alcalinidad del del río Andalgalá en la toma, no el Minas. ¿Por qué? Porque es el más chico. Las explicaciones no son suficientes para los antimineros, para quienes minería y salud ambiental son incompatibles. La discusión alcanza por momentos niveles de tensión muy altos. La confrontación entre los grupos más radicalizados de ambos bandos adquiere ribetes dogmáticos e impide trascender la contradicción aparente entre producción y protección del medio ambiente. Se torna imposible arribar a una síntesis en que ambos conceptos confluyan en el aprovechamiento racional de los recursos naturales en beneficio de las comunidades que los poseen. Productores de la zona de influencia debajo la alumbrera no registran indicios de contaminación en los casi 20 años de producción del yacimiento. He visto alzando agua, por ejemplo, así, el agua así como está ahora, vi que alzaron y decían que era porque era agua contaminada, que venía con el barro.
pero no es nada de eso. En esta época se va a encontrar agua sucia con barro por el tema de lluvia, Sí. pero de ahí pasa esta temporada de lluvia y el agua es clara. De ahí que tenga alguna contaminación, no tengo ningún conocimiento. Nosotros tenemos animales que toman del agua que está muy cerca de la alumbrera, Sí. que está en el portón. Y hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido ningún animales muertos así, que sea por el agua. Claro. Así que no creo que sea por problemas. Unos dicen cosas que no, pero no, yo no creo. No creo que esté contaminado las mías. Si la hago esto por ahí, uno baja así, canso y toma de ahí, y nunca me pasa nada. Viene más clara después. Claro, que pasan las sí, crecientes. ya llega el invierno, Sí. ya más clarita. ¿Y tomás agua del río sí, entonces? Sí, allá tomamos también allá en Vivi. Sí. Sí, no han pasado nada. Si hemos criado con el agua, los chicos se han criado con esto, tomando agua antes que han hecho los fritos que están ahí más arriba. Sí. Tomaban agua y nada, no pasaba nada. Que yo pues por las plantas, no se joden nada, como dicen que las plantas se van a joder. No, Sí. no todo bien, mira, si bien, todo verde. Desde que he llegado acá he sentido esa difama. Que han comentado, bueno, porque prácticamente nosotros acá se ha vivido de la minería mucho tiempo y bueno, prácticamente pareciera que no la quieren a la minería. Entonces, para mí es una fuente muy importante de trabajo para la comunidad, si se realmente alumbrera y Agua Rica también. De la cual hay mucha difama y muchas informaciones falsas Sí. que hay en este lugar. Se habla mucho del proceso para lograr la licencia social, justamente para que se lleven adelante estos emprendimientos mineros o Aguas Ricas fundamentalmente. Claro, bueno, difanan esa mala información para que prácticamente la minera no trabaje. Por eso dice que el agua está prácticamente contaminada y dice que el pueblo va a desaparecer. A mí me lo dijeron personalmente, Sí. mis hijos van a desaparecer. Y bueno, te ponen en una situación media complicada, porque dice mis hijos se van a morir y bueno, yo ante todo eso no me muestran algo concreto, algo que me digan unos papeles o algo que digan que sí, realmente el agua está contaminada. Nadie me sabe decir nada, prácticamente no entiendo por qué dicen esas clases de mentiras. Si hablamos, como le dije yo de un principio, hablamos de que el agua está contaminada, ya estaríamos muertos prácticamente todos. Y no empezaríamos por mí, ¿no? Empezaríamos por pescado. Nosotros en Bisbí, ahí mi hijo mayor va a pescar, saca unos pescados tranquilamente. Así que hay pescado acá, se tendría que morir primero los pescados, después los animales, las plantas tendría que morir y después prácticamente nosotros. Así que yo consumo el agua esa, totalmente siempre consumimos el agua. El tanque del agua esa está prácticamente, la traemos de arriba. La contaminación no está comprobada, pero sigue generando temores. El resultado de la pelea es absurdo. Poblaciones enteras permanecen sumidas en la pobreza en entornos cargados de posibilidades y recursos para su prosperidad. En 2010 se difundieron los resultados de un estudio realizado por la Fundación Centro de Estudios Infectológicos que trabajó durante 3 meses en los departamentos Andalgalá, Belén y Santa María. Los investigadores, que incluso entrevistaron a activistas y profesionales ligados al ambientalismo, no lograron encontrar evidencias de contaminación como consecuencia de la minería, ni pudieron vincular casos de cáncer u otras patologías con la actividad. Sin embargo, las controversias por el impacto ambiental de la minería persisten.